Es un gusto saludarles, queridos hermanos. Me da mucho gusto, mucha alegría el que podamos estar juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Estamos en una serie de sermones sobre el matrimonio, matrimonios que duran. Esa serie tiene como objetivo principal mostrarnos el gran amor de Dios y su plan eterno para nosotros. El mensaje pasado hablamos acerca de el matrimonio de Adán y de Eva, un matrimonio durable, un matrimonio duradero. Y, queridos hermanos, ellos hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien y nos mostraron que es posible tener matrimonios durables, matrimonios fuertes, matrimonios fortalecidos a pesar de las circunstancias. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que creo será de gran bendición para cada uno de ustedes, porque el mensaje de hoy tiene que ver con otro personaje que vivió en una época realmente muy difícil. ¿Recuerdan ustedes a Noé? Noé fue un personaje muy importante en el Antiguo Testamento y que lo podemos ver también presentado en el Nuevo Testamento. Es decir, su familia, su pareja, su matrimonio fueron muy sobresalientes, de tal forma que el personaje de Noé y su esposa se presentan en constantes ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Me alegra mucho que podamos estudiar juntos esta serie de sermones. Si tenemos que referirnos al matrimonio de Noé y de su esposa, tendríamos que llamarle un matrimonio sobresaliente. ¿Por qué sobresaliente? Porque en una época cuando los matrimonios estaban yendo hacia abajo, cuando los matrimonios están perdiendo su derrotero, ellos se animan para vivir de una forma muy especial y muy agradable. Diríamos, tienen mucho que enseñarnos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho. Este es el problema en la época de Noé, que el pecado ya se había desarrollado. El pecado ya había crecido. Ese pecado que se anuncia en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva cometieron pecado y con ese pecado pasaron a todo el mundo el pecado que le llamamos pecado original o pecado federal. Todos los hombres somos pecadores, pero a partir de Adán y de Eva el pecado comienza a multiplicarse, comienza a crecer y comienza también a afectar a todos los matrimonios. De tal forma que en el capítulo número 4 encontramos a un personaje muy especial llamado Lamec. Y Lamec es el primer hombre mencionado en la Biblia que tiene dos esposas. Una llamada Ada y la otra llamada Sila. Este personaje nos muestra que el matrimonio ya había comenzado a perder cierto énfasis sobre la exclusividad y sobre que tenía que ser de una sola pareja, hombre y mujer. Lamec nos enseña que es posible brincar las trancas, brincar los límites. Y queridos hermanos, cuando nosotros vemos a este personaje, vemos que la cosa comienza a distorsionar de tal forma que llegamos al capítulo 6 y el problema sobre las cuestiones matrimoniales y de pecado han crecido grandemente. De tal forma que Noé se detiene y comienza a vivir en una forma diferente. Dice la Biblia
en el capítulo número 6, versículo número 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué este hombre, juntamente con su esposa y sus hijos, fueron un matrimonio y una familia sobresalientes? En primer lugar, porque hallaron gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? En palabras nuestras diríamos, ellos fueron escogidos para ser salvos, para ser hijos de Dios. En una época donde ya no se creía en el matrimonio, donde la gente estaba apostando por otras formas, Noé se sobrepone, sin embargo es Dios el que lo llama. No es él el que hace algo para agradar a Dios, sino que es Dios el que lo mira y lo escoge para que él sea un ejemplo más tarde. Noé y su esposa sobresalen porque fueron alcanzados por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que se busca, que se alcanza. La gracia de Dios es el favor mismo de Dios, es el favor de Dios que se recibe, es el favor de Dios que podemos disfrutar de una forma grande. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido, el favor que no se merece. Nadie podía merecer un favor en esta época ni tampoco en la otra. Pero esta familia alcanzó gracia delante de Dios. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y si alcanzaron gracia, queridos hermanos, podríamos decir, esta familia y esta pareja fueron un matrimonio de cristianos. Una pareja de personas salvadas y alcanzadas por la gracia de Dios. ¿Por qué fueron sobresalientes? Porque en una época cuando toda la gente está viviendo en pecado, cuando todos están encaminando a vivir en depravaciones, esta pareja sobresale porque son fieles el uno al otro, porque Dios pone en su corazón una situación diferente. Ellos, como nosotros ahora, estamos viviendo en una época diferente donde se está bombardeando el matrimonio de todas formas. Y desde hace algunos años, pocos matrimonios han podido ser fieles el uno al otro. Pocos matrimonios se han sostenido fieles al vínculo familiar. Estamos en una época cuando realmente es difícil ser casado y tener un matrimonio maravilloso. Sin embargo, vemos en este hombre y en esta mujer una pareja sobresaliente, una pareja que llama la atención, una pareja que aman a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Por eso vemos que este matrimonio fue sobresaliente, porque en una época cuando todo mundo está mirando lo que no debe de mirar, en esta época cuando a lo blanco se le dice negro y a lo negro se le dice blanco, donde la gente no sabe discernir, el creyente, la pareja de cristianos, se sostienen disfrutando ese favor y esa gracia de Dios. Ellos alcanzaron la gracia de Dios. Ese Dios maravilloso los abrazó. Ese Dios maravilloso les mostró toda su clemencia. Ese Dios maravilloso les dio el deseo de ser fieles el uno al otro. Y entonces este matrimonio sobresalió. Yo creo que este varón, llamado Noé, como la Biblia así lo presenta y así lo conocemos, fue un hombre que amó a su esposa grandemente. Y quiero decirles que
Ella fue una mujer que amó a su esposo de una forma también muy especial. A mí me llama mucho la atención. Fíjense, queridos hermanos, que en la Biblia no aparece el nombre de esta mujer. Cuando nos acercamos nosotros a la tradición judaica y algunos libros de testimonios sobre los personajes bíblicos, encontramos un nombre, y el nombre de ella es Naama. Este personaje es importante porque ella también fue hija de Lamec. Él fue hijo de Lamec también. Él por la línea de Ada y ella por la línea de Sila. Entonces esta pareja venían de una familia disfuncional, de una familia donde los dos hermanos, medios hermanos, vieron que su padre y sus madres estaban destrozando el vínculo familiar y que decidieron vivir en una situación anómala. Sin embargo, ellos alcanzaron la gracia de Dios y comenzaron a caminar de una forma diferente. A mí me llama mucho la atención estos dos personajes, porque Noé y Naama aprendieron una segunda cosa que les distingue. Fueron un matrimonio sobresaliente porque fueron personas que caminaron con Dios, aprendieron a caminar con Dios. ¿Qué quiere decir esto de caminar con Dios? Dice la Biblia que ellos buscaron siempre honrar a Dios. Andar con Dios significa tener un hábito de vida donde Dios es el centro de toda su atención. Entonces dice la Biblia que ellos caminaron de acuerdo con Dios, caminaron con Dios. Esto es un estilo de vida diferente a lo que se estaba viviendo en esa época. Todo mundo tenía un esposo o una esposa no creyente con malas relaciones. Sin embargo, este matrimonio estaba viviendo bien. Él amándola profundamente y ella amándolo profundamente. Dice la Biblia que Noé fue un varón justo, fue un varón perfecto. Y dice ese mismo versículo 9, que él caminó con Dios en todas sus generaciones. Entonces esta pareja, queridos hermanos, nos muestran que es posible caminar con Dios en una época donde todo es oscuridad. Queremos decir que esta pareja fue muy especial. Imagínense ustedes, Dios le dice a Noé que debe de construir un arca y se comienza a construir el arca. Y esta arca solamente en la pura construcción se tardaron 120 años. Todo ese tiempo mirando a Dios, todo ese tiempo amándolo con todas las fuerzas, todo ese tiempo siendo obedientes. La Biblia nos dice como en los tiempos de Noé, que se daban en matrimonio, que había borracheras, que había glotonerías, que había un desenfreno tremendo. En medio de todo eso, todo alrededor de la pareja y la pareja caminando de la mano con Dios. Esto es importante. Si ustedes y yo nos tomamos de esa mano de Dios y caminamos con Él todos los días de nuestra vida y todos los días de nuestro matrimonio será diferente. Nuestro matrimonio será un matrimonio especial. Nuestro matrimonio será un matrimonio que infunda alegría y ejemplo para otras personas. Estamos necesitando que haya ejemplos de nuevos matrimonios. Hoy ya no hay matrimonios ejemplares, tristemente, y cada vez hay menos. Pero hoy se necesita el modelo, un nuevo modelo de matrimonios que nos muestren cómo es posible vivir una vida especial, una vida sobresaliente, una vida de matrimonio donde sea diferente a todos los demás. Ellos caminaron con Dios.
Esta fue la segunda cosa que a mí me llama la atención. Es importante, queridos hermanos, esto. ¿Por qué este matrimonio fue especial? ¿Por qué este matrimonio fue sobresaliente? Queridos hermanos, porque se rompió el molde familiar. ¿Qué es esto? Se dice que todos los matrimonios hemos tomado los ejemplos buenos y malos de nuestros padres, especialmente los malos. Y entonces cuando un matrimonio comienza a vivir, comienzan a salir los defectos de la familia. Pero este matrimonio, aún sabiendo que sus padres habían vivido en una situación difícil, ellos se tomaron de la mano, ellos comenzaron a caminar bien y en toda la Escritura no encontramos un ejemplo negativo de esta pareja. Sí encontramos un ejemplo negativo de Noé en un capítulo, en algún episodio por ahí de su vida. Sin embargo, como matrimonio, encontramos que era un matrimonio sólido, era un matrimonio de llamar la atención, era un matrimonio ejemplar. Ellos no nos muestran en ningún momento, como en el caso de Adán o de Eva, o como el caso de Abraham, que hubo mentiras, que hubo falsedades, o como en el caso de Jacob, que tuvo 4 mujeres. Hermanos, Noé y su esposa Naama, ejemplos de ser diferentes, incluso a sus padres, y que tomaron la decisión de tener un matrimonio hermoso. Y escuche bien, como dije, la decisión. Usted y yo podemos decidir qué tipo de matrimonio queremos. Si queremos un matrimonio que vaya a la baja, lo podemos hacer. Si queremos un matrimonio que valga la pena, lo podemos hacer. Claro, por supuesto, tomados de la mano de Dios. Pero es posible que se rompan esos ejemplos negativos de nuestras familias porque nosotros nos hemos tomado de Dios, porque hemos hallado gracia delante de sus ojos y porque nosotros hemos decidido honrar el matrimonio, honrar a nuestra pareja, tratarla con la ternura de Cristo. Queridos hermanos, cómo me emociona cuando nosotros vemos que es posible ser un matrimonio sobresaliente en una época cuando todo nos dice que el matrimonio va a la baja. Hay algo que a mí me llama la atención sobre este matrimonio. ¿Cómo me llama la atención, queridos hermanos? Fíjense que dice la Biblia, en el capítulo número 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y sí, efectivamente, en el versículo número 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró en el arca. Escuche bien el orden. Entró en el arca. ¿Quién? Noé, versículo 7. Y con él sus hijos. ¿Sus hijos? ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué no su esposa? Bueno, leamos el versículo completo para que lo podamos entender. Versículo número 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Lo lógico para nosotros sería que entrara primero Noé, luego entrara la esposa, luego entraran los hijos y luego entraran las esposas de los hijos. Pero no fue así. Hermanos, Noé entra primero. Él entra. Él va llevando la voz de dirección. Él camina hacia el arca y sus hijos vienen detrás. Ellos siguiendo el paso de su padre, él siendo un gran líder del hogar. Segundo, no es la esposa la que entra, son los hijos. Pero en tercer lugar es ella la que entra. ¿Qué es lo que está pasando? Primero entra Noé, luego entran los hijos y luego entra la esposa, la madre de esos hijos. Y es que el padre es el que da la dirección y la esposa es la que va cerrando
toda la pinza, la que va cerrando todas las puertas, la que va viendo todos los límites. Queridos hermanos, quiero decirles que ese es un ejemplo de matrimonio especial, y luego la misma esposa es la que va dando y enseñando a las nueras cómo deben de vivir las mujeres de hombres cristianos. Esto es importante. Este matrimonio a mí me llama tanto y tanto la atención, porque ellos caminaban de acuerdo siempre. Primero el esposo, luego encaminan a los hijos, y para que ninguno se desvíe, viene la esposa detrás. Aquí yo veo un ejemplo muy especial. Ellos, este esposo y esta esposa, aprendieron a caminar juntos, aprendieron a dirigir a sus hijos, aprendieron que él es el líder, aprendieron que ella es la ayuda idónea, ella es la que cierra la puerta, ella es la que da fortaleza a ese matrimonio, él le da la dirección, él le da la proyección. Él es un hombre que está amando a Dios, y por la misma parte va su esposa. Ella también ama a Dios. Esta pareja me recuerda muchísimo a la mujer prudente, a la mujer proverbial, a la mujer virtuosa. Sí, queridos hermanos, esta pareja fue una pareja muy especial. Pero debo concluir diciendo de esta forma: ¿qué espera Dios del esposo? Dios espera del esposo que sea amoroso, que sepa dar el ejemplo a su esposa y a sus hijos, que la trate con respeto, que la trate con la bondad y la compasión, incluso con la ternura de Cristo, que él entienda que él es la cabeza del hogar. Pero por el otro lado, lo que Dios espera de la esposa es que ella reconozca el liderazgo de su esposo, y segundo, que sea una mujer sujeta a su esposo y a los principios de Dios. Se puede, queridos hermanos, ser un matrimonio sobresaliente en una época triste y en una época difícil. Nos tocó vivir una época difícil, pero ustedes y yo, tomados de la mano del Señor, podemos tener un matrimonio maravilloso. Que el Señor les bendiga.